ascendió al poder, fue gobierno 2000-2004, donde esas personas tenían suficiente incidencia para esclarecer, virar, buscar archivos y hacer todo lo que había que hacer, porque si Narciso fue secuestrado, torturado, desaparecido por esa circunstancia, por defender el triunfo de ese partido en el año 94, bueno, en el año 2000, esa es la oportunidad. ¿Y qué pasó 2000-2004? Cuando estaban esos funcionarios perfectamente habilitados para hacer todo lo que tenía que hacer, no se hizo nada. No, trabajaron igual porque había un juez de instructor apoderado. Como nos decía el señor Andreu, ¿cuál es el evento ideal para investigar una desaparición forzada? Un juez independiente, un juez que no es un juez militar, un juez que no es un juez sin rostro como había en algunos países latinoamericanos, un juez que no tiene atadura con el ejecutivo, un juez de carrera, un juez en el caso de la especie que tenía 26 años, que tiene actualmente 26 años dando clases en la misma universidad donde dio clase el profesor Narciso González, donde conoce perfectamente a la viuda, perdón, a la viuda no, a la presunta víctima, la conoce porque también trabaja en la universidad. Entonces, ¿qué más que el juez de instrucción para llevarse, como dije ahorita, la gloria de esclarecer ese hecho por el colega? El señor Narciso González, que ha dicho los representantes de las presuntas víctimas, que era director del departamento de difusión. Hace muchos años Narciso no daba clase en la universidad, estamos dándole vuelta a cosas que no son ciertas. No estaba dando clases y no era director, tal vez fue director en algunos años, pero no estaba. Y con relación a la carta, que efectivamente nosotros podemos decir, con la carta lo que ha habido es un ocultamiento por parte de los representantes de la víctima de esas informaciones vitales de ese caso, para que el Ministerio Público, para que el juez no investigara la posibilidad de un suicidio, porque había una carta que establecía realmente que él decía en su carta, que está en el expediente, que por lo único que no se suicidaba era por Julia. Nosotros no sabíamos que era Julia. Cuando le preguntamos a su hermano en Nueva York, ahora en mayo, ¿quién es Julia? Dice, Julia es la señora, la última esposa de su padre, que él la quería mucho. Ni siquiera por su esposa ni por sus hijos. Y está ahí la carta, en un estado de depresión que escribió esa carta. Entonces nosotros queremos decir, es verdad, meses antes fue que pudimos, porque la familia la tenía y nunca la entregó a las autoridades para que se investigara la posibilidad de un suicidio. No es que tenemos eso como hipótesis, no estamos trabajando todas las hipótesis como la trabajó el juez. Como él dice, todo el que llegó allí lo investigó, interrogó a todo el que tuvo que interrogar, hizo los descensos. Y cualquiera pensaría, con las declaraciones que hizo el señor Suriel, que fue la Comisión de la Verdad que ha hecho todo. Bueno, hizo todo, pero ¿y qué hizo el juez de instrucción? ¿Qué hizo esa comisión mixta que se nombró? Que tuvimos meses, que dejamos un día entero, recuerdo un sábado, para entrevistar al doctor Tomás Castro, que está aquí. Le dijimos, Tomás, dejamos este día entero para que tú nos traigas todas las informaciones precisas, porque estamos ansiosos de nosotros continuar con este proceso. Pocas cosas llevó lo mismo de siempre, una llamada anónima, un pasquín, una cosa, así no es. Nosotros, si bien queríamos esclarecer y queremos esclarecer y vamos a seguir hasta finalmente esclarecer este hecho, sí queremos esclarecer, pero no podemos violentar porque se mencionara a una persona, llevarlo a un proceso judicial, porque tenemos que respetar el debido proceso de ley. Entonces, con relación a eso, Víctor Cepeda sí fue procurador y sí tuvo la oportunidad, y es querellante, fue querellante, y está ahí. Y tuvieron 4 años para investigar. Perdón, doctor Soto, una... No, al menos que esto, que la referencia a la carta quede fuera de los alegatos, porque está refiriéndose a un hecho que no fue admitido por la Corte, o sea, está alegando sobre una prueba, una supuesta prueba que no fue admitida por la Corte. Entonces la está trayendo a través de los alegatos. La Corte valorará en su momento una prueba que en efecto no ha sido admitida, de manera que la referencia a ese hecho probatorio podría en efecto omitirse. Muy bien, nosotros queremos referirnos igual. Uno de sus amigos entrañables era el profesor Jimmy Sierra, que estuvo con la esposa de la presunta víctima del principio, indagando los hechos. Ese profesor fue interrogado por 3 ocasiones, Jimmy Sierra, por el fiscal en un momento, por el juez instructor y por la Corte, por la Cámara de Calificación. Igual dijo la posibilidad que tenía el profesor Narciso González de suicidarse. ¿Qué pasa? El profesor no tenía la carta, esa que no vamos a hacer mención, pero hizo mención porque el profesor Jimmy Sierra sabía que el profesor Narciso González estaba en un estado de depresión importante. Y lo dijo en sus declaraciones, esa consta en el expediente, esas declaraciones, que está en el expediente conjuntamente con la providencia calificativa
que dictó el juez de instrucción. Por vía consecuencia, nosotros, con relación a esto, vamos por el momento a quedarnos ahí para el tiempo ahorrarlo. Muchas gracias, señor representante del Estado. Con esa intervención ha concluido lo que respecta a la presentación de los alegatos orales y las correspondientes réplicas y dúplicas por las partes, y lo que corresponde en esta fase de la audiencia es la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente sus observaciones finales sobre este caso. Doy la palabra en consecuencia a las delegadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le doy la palabra en particular a la secretaria ejecutiva adjunta, doctora Elizabeth Abirmechet. Tiene la palabra, señora representante. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. En cuanto al uso de la palabra, en primer lugar, voy a resaltar los aspectos de la desaparición de Narciso González que han incidido en la impunidad que persiste hasta el día de hoy. En segundo lugar, la doctora Silvia Serrano analizará dos temas procesales relevantes. Y finalmente, la relatora especial, Catalina Botero, analizará los aspectos centrales del caso relacionados con la libertad de expresión. En cuanto al primer punto, la Comisión considera que ha sido establecido que Narciso González fue privado de su libertad y desaparecido por agentes estatales, pero deseamos revisar las razones por las cuales el ocultamiento de su paradero o suerte continúa hasta la presente fecha. Al respecto, la información presentada ante la Honorable Corte refleja una serie de graves deficiencias con la investigación desde el comienzo. La investigación judicial de la desaparición de Narciso González no fue abierta por parte del Estado de oficio, sino como resultado de una querella presentada por su familia. Tras la presentación de la querella, la familia tenía que dar el seguimiento. Como expresó la esposa de la víctima ayer, y cito, la investigación la estábamos haciendo nosotros, no la policía. Frente a la falta de respuesta judicial, se establecieron iniciativas no judiciales con el fin de esclarecer presuntamente los hechos. La Junta Policial y después la Junta Mixta, compuesta por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, no obstante que Narciso González fue visto en mal estado precisamente en dependencias de dichas fuerzas de seguridad. Cabe destacar que las juntas no eran instancias competentes, independientes e imparciales, cometieron una serie de errores graves, y el hecho de que estuvieran investigando bajo estas condiciones no solamente no produjo resultados eficaces, sino contribuyó a la desviación de la investigación. En cuanto a la querella presentada por la familia, un juez estuvo a cargo de la investigación durante los años iniciales y después el juez instructor que asumió la causa nos explicó ayer que tenía que tomar o rehacer una serie de medidas. Después de 6 años, dicho juez resolvió llevar a juicio a una persona, no por la desaparición de Narciso González, sino por el delito de detención ilegal, decisión revocada posteriormente. El caso fue archivado después en 2002, sin más, reabierto en 2007 y sigue en la etapa de instrucción. La denegación de justicia es evidente, entre otras razones por la demora indebida en una resolución definitiva. Tampoco fueron investigados los múltiples indicios de presión, amenaza, hostigamiento contra testigos, ni la muerte en circunstancias no esclarecidas de una de las personas que vio a Narciso González en instalaciones de la Fuerza Aérea. Más allá de los problemas específicos con la investigación, la Comisión desea resaltar la existencia de factores más estructurales que impidieron el esclarecimiento del presente caso. En ese sentido, tanto la Corte como la Comisión han resaltado que el análisis de la desaparición forzada debe abarcar la totalidad del conjunto de los hechos, con el fin de tomar en cuenta la complejidad de la violación a los derechos humanos, su carácter continuado y permanente, así como la necesidad de considerar el contexto.
En el presente caso, una de las deficiencias estructurales que ha incidido en la impunidad es la ausencia de una tipificación adecuada del delito de desaparición forzada en el ordenamiento interno. Al respecto, el perito Andreu nos explicó que con el uso fragmentado de diferentes tipos se pierde la entidad de la desaparición. Se puede aplicar la figura de detención ilegal, como se hizo en el presente caso, o de secuestro u otra cosa. Con el fraccionamiento del delito no se puede investigar a los autores intelectuales. Se pierde la cadena de responsabilidades y por lo tanto se produce la impunidad. Los delitos de medio, como él nos explicó, que juntos constituyen una desaparición en forma separada, tienden a ser menores. En fin, la obligación de investigar y sancionar la desaparición forzada requiere una tipificación que permite entender el delito como continuo, complejo y pluriofensivo. Y ahora paso la palabra a la doctora Serrano. Tiene la palabra, doctora Serrano. Adelante. Gracias, señor presidente. De manera muy breve, me voy a referir a 3 puntos sobre las excepciones preliminares que levantó el Estado en la audiencia, sin perjuicio de que reiteramos en todos sus términos el escrito de excepciones preliminares presentado en su momento. Con relación, en primer lugar, a la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, queremos reiterar que esta excepción fue presentada extemporáneamente por el Estado. Y queremos reiterarlo en esta oportunidad porque en la audiencia el Estado indicó que desde el inicio del procedimiento ante la Comisión le explicó a la Comisión cuáles eran los recursos internos a agotar. Sin embargo, queremos dejar claro que la única comunicación presentada por el Estado en la etapa de admisibilidad fue la comunicación de 19 de septiembre de 1994, en la que textualmente indicó, abro comillas, todas las fuerzas vivas del país están en búsqueda del doctor González. Se agotarán todos los recursos necesarios para una pronta y feliz respuesta de este caso, cierro comillas. Para la Comisión, el Estado no satisfizo la carga de la prueba que le correspondía en ese momento, pues no indicó cuáles eran esos recursos internos que no se habían agotado ni aportó prueba alguna sobre su idoneidad o efectividad. Como la Corte podrá apreciar del expediente, ante esta falencia, la Comisión le reiteró en múltiples oportunidades al Estado una solicitud de información sobre los elementos importantes para analizar en la etapa de admisibilidad. Se hizo una solicitud el 17 de noviembre del 95, el 2 de enero del 96 y el 17 de enero del 96. El Estado no presentó respuesta ante ninguno de estos requerimientos. De esta manera, el pronunciamiento de admisibilidad de la Comisión se basó en la información disponible en ese momento y, como ha indicado la Corte en múltiples oportunidades, no le corresponde ni a la Comisión ni a la Corte evaluar de oficio cuáles son los recursos internos que deben agotarse. Con relación a la excepción de incompetencia temporal, queremos destacar, como lo indicó el perito Andreu, que las visiones fragmentadas o compartimentadas de la desaparición forzada, en tanto violación pluriofensiva y de carácter continuo, no contribuyen al conocimiento de la verdad, a la justicia, ni a la determinación del verdadero alcance de la responsabilidad internacional cuando estamos hablando en el marco de un proceso ante la Corte Interamericana. En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que reitere la interpretación sostenida en los casos Radilla Pacheco y Guerrilla de Araguaya posteriores a los casos citados por el Estado en esta oportunidad. En esos casos, la Corte desechó excepciones preliminares de similar naturaleza a la formulada en este momento y en su contestación por el Estado. Finalmente, respecto de esta excepción en cuanto a la destrucción y pérdida de documentos, la Comisión quiere destacar que estos hechos hacen parte constitutiva de la desaparición forzada de Narciso González, en tanto fueron los medios a través de los cuales se configuró el elemento esencial de la desaparición forzada, es decir, la negativa y el ocultamiento del paradero. Como explicó ayer el perito Andreu Guzmán, este elemento de la desaparición puede configurarse a través de diferentes medios, que no se limitan al medio más clásico, que es el de negar que la persona se encuentra bajo custodia del Estado. En este caso, precisamente, el Estado, primero, negó que Narciso González estaba bajo su custodia, después destruyó y modificó documentos oficiales y después se activaron diferentes formas de hostigamiento contra testigos. Todos estos mecanismos, en su conjunto, tuvieron la finalidad de perpetuar la desaparición forzada a través del elemento constitutivo central, es decir, el ocultamiento. Si bien estos hechos
si hubieran ocurrido fuera del marco de una desaparición forzada, pueden caracterizarse aisladamente como de ejecución instantánea, en el presente caso, al ser parte esencial de la perpetración de la desaparición